Hoy es un día muy especial para mi vida. Es el día más soñado de cualquier escritor a nivel mundial. Y es estar presentando el libro aquí, en este templo del saber. Argentina, Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire. Este libro que presento hoy aquí en el Ateneo, que tengo el honor de estar acompañada por dos maestros. Y aquí, en mis respuestas para el alma, puedes encontrar esas respuestas que tanto necesitamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias Argentina, gracias Buenos Aires, gracias el gran Ateneo, esta maravillosa librería que me acoge hoy con mis respuestas para el alma, para aportar ese granito de arena y ese granito de espiritualidad, esa pequeña llama que voy enciendo acá en el Ateneo para tener una vida en paz. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. En nombre del Ateneo Gran Esplendid les doy la bienvenida a este evento, esta presentación del libro Mis respuestas para el alma de Paula López, aquí presente y bienvenida. La autora va a estar hablando con Sebastián Doso Moreno y Claudia García Junta. Esta presentación está organizada por la Editorial Galáctica y les quería comentar que después de la presentación la autora se va a quedar firmando ejemplares para ustedes y quien busque el libro lo puede encontrar en la abajo. Pueden solicitar la mesa de informes, que ahí se van a acercar. Bueno, un fuerte aplauso de bienvenida. ¿Empiezo yo? Bueno, buenas noches a todos. Es una alegría grande estar aquí compartiendo este momento con todos ustedes y en particular con Sebastián y con Paula, con quien tenemos una comunidad, una afinidad de ideas y de ideales. Y pensando, yo sé que para Paula es muy importante estar aquí en Buenos Aires, en esta librería, presentando este libro. Tiene muchas expectativas, muchas ilusiones. Yo pensaba cómo presentarla, o cómo presentar el trabajo de Paula. Y pensé que una buena manera era con un tango, símbolo de nuestra cultura porteña. Alguien dijo alguna vez que el tango es un sentimiento triste que se baila. Qué lindo. Pero yo no creo eso, yo creo que es un sentimiento trágico que se baila. Porque en realidad para cada desgracia tenemos un tango. Un abandono, una muerte, la traición de un amigo. Y pensé en un tango que es emblemático también de nuestra cultura y que me parece que nos puede posicionar en el tema, que es Cambalache. Un tango escrito en 1930 aproximadamente, 30, 32, por ahí, por Enrique Santos Discépoli. Y hace una descripción del mundo muy cruda, pero muy realista y muy vigente. Si lo hubiera escrito hoy a la mañana, Discépoli hubiera escrito la misma letra, posiblemente. Y no empieza con chiquitas, empieza con todo. Empieza diciendo que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506
y en el 2000 también. ¡Wow! No tuvo perdón, empezó con todo. Habla de un siglo XX que despliega una maldad insolente, una maldad que ofende a la humanidad. Y nos deja una imagen que en nuestra cultura popular porteña es muy fuerte. Dice que herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Herida, un sable sin remache es el gancho que estaba en el baño donde se ponía el papel higiénico. En esa época, en los barrios económicamente más vulnerables, no había presupuesto para la higiene personal. Y el papel higiénico era carísimo, un lujo. La gente lo que hacía era tratar de conseguir de algún lugar un papel más o menos sedoso para la higiene. Incluso iban a las verdulerías y robaban el papel de seda con el que se envolvían las frutas para poner en los cajones. Hasta que a alguien se le ocurrió una idea fantástica para la época. La sociedad bíblica regalaba Biblias a diestra y siniestra. ¿Qué mejor quiere la sociedad bíblica? Y traes una Biblia y cada página era un papel fantástico. Y la colgaban en el baño donde se cuelga el papel higiénico, porque cumplía las funciones de tal. Por eso dice Dichepolín, herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto al calefón, que era lo que calentaba el agua para el baño. Digo, más allá de que era una costumbre, qué símbolo, ¿verdad? La utilización de la Biblia. Hoy podríamos decir que en este mundo con los valores hacemos lo mismo que se hacía entonces con los papeles de la Biblia, lo mismo. Esto pudo haberlo escrito Dichepolín hoy a la mañana. El mundo es un cambalache, es una porquería. El tema es ¿por qué? ¿Por qué el mundo ofende a la humanidad con su violencia? ¿Por qué? Y me acuerdo también una reflexión de Gandhi, que me gusta mucho. En algún momento dijo que existen 3 espacios en el cosmos. El cielo, habitado por las aves que cantan. La profundidad del mar, habitado por los peces que callan. Y la tierra, habitada por los animales que gritan. El hombre, dice Gandhi, tiene el privilegio de transitar los 3 espacios. Puede cantar cuando se eleva, puede escuchar en el silencio de la profundidad cuando se calla y puede gritar cuando trabaja. Pero, agrega Gandhi, cuando el hombre es privado de la trascendencia, la única posibilidad que tiene es gritar. Cuando el hombre es privado de ese silencioso ámbito de lo profundo, donde se escuchan, si uno se calla, se escuchan verdades. Cuando uno no se eleva a las alturas para poder cantar, lo único que le queda a uno es gritar. Y este mundo que hacía eso con la Biblia y hace eso con los valores, es un mundo que grita. Un mundo que no calla para escuchar en lo profundo, o que no canta porque no se eleva a las alturas. ¿Y qué grita el mundo? Dolor, angustia, aburrimiento,
sin sentido, miedos. Hace unos años iba a decir me tocó, no, dispuse en realidad a colaborar con el programa Escolas Ocurrentes del Papa Francisco. En la propuesta, el programa del Papa Francisco se aplicaba en la escolaridad hasta el nivel preuniversitario. Mi propuesta fue llevarla a la universidad. Y ahí se generó lo que se llama Scholars Chairs, las cátedras escolas en las universidades. Y el Papa citó a una reunión en Vaticano. Allí estuvimos reunidos colegas de universidades de distintas partes del mundo, trabajando casi una semana. Hasta que el último día la reunión era con Francisco. Estábamos todos esperando allí en la bonita aula Paulo VI, Vaticano, esperando al Papa. Y se demora. Estaba con unas monjas africanas en audiencia. Cuando entró caminando con 2 fotos en la mano. Sin siquiera saludar, sin sentarse, se paró y levantó las fotos. Eran fotos de niños, 4, 5, 6 años, no importa la edad, con los cuerpos despedazados, porque habían quedado en medio de una guerra fratricida allí en África. Y luego de mostrarlo en un momento, dijo: vivimos en un mundo cruel. Lo sabemos. Pero les puedo asegurar que ese hombre mayor, vestido de blanco, que es Papa, con la cara desencajada y con la voz de Francisco, al decirlo, conmovió. Y es una pena porque es verdad. Es como decía Di Cepolín, el mundo será una porquería, ya lo sé. El tema es, ¿por qué esa crueldad que genera esa violencia insolente? Y digo, ni siquiera es un mundo cruel, es desalmado, porque si tuviera alma, es un mundo desalmado. Hace muchos años, más de 40, 72, 78, 45, tuve la suerte de conocer la obra de Viktor Frankl. 45 años ya de logoterapeuta, muchos años. Después pude conocerlo a él de la relación, pero... Y lo que yo conocí con Viktor Frankl hace 45 años es precisamente la importancia del alma, la centralidad del alma en la vida del hombre. No me refiero a aspectos religiosos, no hablo de religiosidad, hablo del alma, valores, trascendencia. Y aprendí a amar a la persona. Yo era un jovencito estudiante de psicología. Aprendí con Frankl a superar el psicologismo y el patologismo. El alma es el espíritu sano que tenemos nosotros, la reserva de salud. Y me comprometí casi
de manera inmediata, hace 45 años, a tratar de llevar la noticia al mundo del valor central que tiene el alma en la vida del hombre. Invito a todos los que más o menos comulgan con la idea desde entonces a que se consideren peregrinos del sentido, que llevemos la noticia, la novedad a las escuelas, a los trabajos, a las familias, a los consultorios, a la política. La centralidad del hombre es el alma. Cuando hay alma no hay crueldad, no hay insolencia, no hay ofensa a la humanidad. ¿Y por qué hay que seguir trabajando en este peregrinar del sentido? Porque no sé por qué hay una resistencia al alma. Cuando yo era adolescente, les hablo 73, 74, por ahí, Buenos Aires no era una ciudad tranquila en esa época para ser adolescente. Sin embargo, uno en esa edad, con la inconsciencia de la edad, andaba de noche por la calle como si nada estuviera pasando. Y yo recuerdo volver a casa y encontrarme a mi madre despierta esperando que yo llegue. No había celulares en esa época, ni teléfono de línea. Y mi madre, que tenía una sabiduría no académica, porque nunca pasó por las aulas, sino una sabiduría popular, siempre tenía algún refrán. Y cuando yo entraba me decía, me volvió el alma al cuerpo. Claro, me acuerdo de mi madre porque cuando el alma no está en el cuerpo, lo que vivimos es intranquilidad, miedo, temores, dudas, angustias, pánicos, que solo se calman cuando el alma vuelve al cuerpo. Entonces digo, a Paula, que se ha sumado a este grupo de peregrinos, ¿no?, presentando hoy este libro, ¿cuál es el lugar del alma en el mundo? ¿Dónde está el alma en el mundo? ¿Qué podemos hacer para que el alma le vuelva al cuerpo de la humanidad? Y en tal caso, ¿cómo el libro que le presenta nos puede ayudar a recuperar el alma? No hay forma, Señor. Sigamos educando para el grito, sigamos creciendo en el, ni siquiera el desánimo, sería mejor el desánimo, porque es un ánimo que está ahí medio apachuchado y lo podemos levantar. Esto es desalma, es decir, no hay alma. ¿Cómo podemos hacer? Entonces aprovecho toda esta introducción para poder preguntarle a Paula esto, ¿no? ¿Cuál es el lugar del alma en el mundo? ¿Cuál es el efecto de que el alma se haya separado, se haya perdido? ¿Cómo podemos hacer para que el alma vuelva al cuerpo de la humanidad? Y en tal caso, el libro que está presentando Paula, ¿cómo nos puede ayudar? Gracias. Gracias, Claudio, por esta maravillosa introducción que me honra. Claudio es un profesor. Cuando yo estudié logoterapia y bueno, me enamoré del sentido que él le da a la vida y al sufrimiento y a todo lo que cada uno de nosotros trasega en el camino de la vida. Y este libro que presento hoy aquí en el Ateneo, que tengo el honor de estar acompañada por dos maestros, aquí a la derecha, a la izquierda, que me honra tanto de estar acá, es eso, mis respuestas, las respuestas que yo encontré en mi corazón, las respuestas que yo encontré en mi alma, para volver a encontrar el sentido, porque siento que lo que hemos perdido hoy en la humanidad, y lo venimos perdiendo desde hace mucho tiempo, es el sentido. Y casi que para mí el sentido o el alma vienen siendo como hermanas gemelas, ¿no? El sentido de la vida y el alma. Y yo siento que lo que nos está pasando hoy es que hay una guerra mundial, no solamente esas guerras que vemos con armas, como la guerra de Ucrania,
todas las guerras que vemos en las diferentes naciones. En cada una de nuestras naciones hay una guerra. Pero yo creo que la guerra letal que realmente estamos enfrentando hoy en la humanidad es la guerra entre el ego y el espíritu. Y esa es la guerra que está matando a la humanidad, porque le estamos dando el protagonismo al ego. Desde los gobernantes hasta las guerras internas que vivimos en nuestras familias, las guerras dentro de las parejas, las guerras entre padres e hijos, y todas esas guerras que son paralelas y que muchas veces son subterráneas dentro de los hogares, dentro de las familias, pero al mismo tiempo dentro de las naciones. Esas guerras son las que nos están volviendo, como dice Claudio bien expresado, vacíos. Los que nos estamos sintiendo muchas veces en algún momento de nuestra vida vacíos es porque se nos pierde el alma, se nos pierde el sentido. Y cuando hablabas del grito, se me viene a la mente ese cuadro maravilloso de Edvard Munch que habla del grito, ¿no? Este hombre que sale así con las manos en la cara y da este grito tan fuerte, expresando el vacío. Y ese grito para mí es el grito del alma, que tantas veces no escuchamos. Muchas veces escuchamos ese grito en nuestro interior y sabemos que está ahí, pero físicamente, biológicamente nos hacemos los oídos sordos. Y es ahí en donde comienza el vacío del hombre, la tristeza, la depresión, la ansiedad. Por eso mi invitación a través del libro es: constrúyete una vida espiritual. En la medida en la que nosotros seamos capaces de construirnos una vida espiritual y traseguemos, caminemos ese camino, como lo dice Sebastián en el prólogo, ese camino que es el más difícil de recorrer hacia nuestra propia alma, porque salimos cuando nacemos a caminar hacia el mundo y pasamos toda la vida caminando hacia afuera, buscando la felicidad afuera, y se nos olvida cuando ya estamos cansados del camino, sedientos de paz interior, que tenemos que emprender ese viaje de regreso, como el hijo pródigo, ¿no? Y es ese viaje de regreso al alma. Y si nosotros somos capaces y valientes, porque se necesita muchísima valentía para recorrer ese camino hacia el alma, estoy segura, y esa es la invitación de mi libro, que podemos construirnos una vida espiritual y que una vez nosotros nos construyamos una vida espiritual, podremos recuperar el sentido, pero no solamente el sentido de la vida, sino el sentido del sufrimiento, el sentido de lo que vivimos, el sentido de los sueños, y de esa manera podremos todos, a pesar de lo que nos pasa, dejar una huella en el mundo, una huella de trascendencia, que es lo que nosotros queremos hacer aquí, las personas que somos peregrinos del sentido. Buenas noches. La última vez que estuvimos, Claudio, Paula y yo, así, fue en Bogotá, hace 4 años, 3 años. Como 4 años. 4 años, cuando presentamos otro libro de Paula. Bienvenidos, gracias Melina, gracias al Ateneo, a Gran Splendid, Ateneo Gran Splendid, por recibirnos. Voy a unir algunos puntos muy brevemente de lo que dijeron Claudio y Paula. El mundo fue una porquería, ya lo sé. ¿Desde el qué año? 506. Desde el 506 y en el 2000 también, ¿no? Porque antes no hay registros. Claro, antes no hay registros. Sin embargo, en el 2000 se inauguró esta librería, porque siempre está, por supuesto, la resistencia que dice Claudio. Y hablamos de la guerra y hablamos de Ucrania. Y esta librería la creó un ucraniano en 1908. Glucksmann. Gluck, si bien recuerdo en alemán, no es alegría, hombre alegre, tal vez no, tengo recuerdos muy remotos del alemán. Y por motivo del triunfo, o del fin, mejor dicho, de la Primera Guerra Mundial, que hay motivos de paz en la cúpula de esta librería, de este templo de libros. Aquí operó, funcionó, dije operó para no usar la palabra funcionó, que no me gusta, pero sí. El primer cine de la Argentina, el Gran Splendid, creado por Glucksmann. En estas salas, aparte, por algunas de estas galerías, tenía un estudio de grabación famoso, donde grababa nada menos que Gardel hablando del tango. Es decir, este es un lugar emblemático, no solo de la Argentina, sino del mundo.
Y hablando de templos, y hablando del dolor, y hablando del sentido, y de la resistencia, sí, el mundo siempre fue caótico, es cierto, ¿no? Cruel. Y por eso es que se han creado desde tiempos inmemoriales islas de saber, islas de espiritualidad, islas de iniciación en los misterios del espíritu. Sabemos de Samotracia, donde se inició el primer emperador de Roma, allá por el siglo VIII a.C., Numa Pompilio. Memphis, en Egipto, donde se inició Pitágoras y donde se inició Platón. Delfos, donde ustedes saben se inició Sócrates y su discípulo Platón, el adalid de la filosofía que sostiene la inmortalidad del alma y la importancia del alma, sin la cual sí, no hay hombre, no hay humanidad, no hay nada, solo vacío, crueldad, desamor. Estos centros de iniciación espiritual eran islas que duraron aparte siglos, que permanecieron siglos, y donde los sedientos del sentido, los peregrinos del sentido, iban a buscar ¿qué? A brevar en esas fuentes milenarias el saber sempiterno, que es el mismo de hace 5.000 años, de hace 2.000 y de hace una hora. Y esos centros, ¿qué ofrecían? Sí, secretos de iniciación. El Eusis, donde el gran iniciado Esquilo, el dramaturgo, el trágico, enseñó que el dolor es el camino hacia el amor. Pero también, además de esto, estaba la Academia Platónica, fundada por Platón, islas. Ya dijo Peggy, que murió hablando de la Primera Guerra Mundial en la batalla del Marne, en 1914, el gran poeta francés dijo: la civilización se salvará en islas. Academias, centros de iniciación, universidades, librerías como esta. Pero cada persona también es una isla. Como diría el poeta Lanuza, González Lanuza, es una ciudad que lleva una ciudad por las ciudades. Cada persona es una isla, y en cada persona o en cada alma se puede salvar el mundo, la civilización, el saber, el amor. Diego F. Pro, un gran filósofo, profesor de filosofía de Mendoza, decía: siempre hay un puñado de hombres y mujeres puros que lo salvan todo. Qué lindo. Siempre. No está publicado en los diarios, ni en las radios, ni en ninguna parte. Porque el heroísmo es silencioso, como ese silencio del que hablaba Claudio. Porque la vida espiritual es soterránea, subterránea, inadvertida. Y a veces parece que uno está solo, pero no. Las personas que buscan ese amor y esa alma están unidas misteriosamente, como los vasos concomitantes, como los famosos vasos. Parece que estamos solos, decía Unamuno, pero todos aquellos que buscamos la verdad, el bien, la belleza, formamos invisible batallón. Claro, creer en eso cuando uno está en la soledad no es sencillo. Pero vuelvo al templo del saber, a esta librería emblemática. Este símbolo del conocimiento y del autoconocimiento. Porque las personas pueden entrar a esta librería, pasearse, no comprar ningún libro, ojear, irse, o comprarlo, regalarlo, o comprarlo y no leerlo y decir: ah, yo lo tengo ese libro. Creo que es muy común decir: ah, ese libro yo lo tengo. Ahora, tenerlo no es lo mismo que haberlo leído. O una persona puede entrar a esta librería, a este templo de los libros, a esta isla, a este centro de iniciación en el saber, y hacerse de un libro con alma.
como los libros de Víctor Frankl, como los libros de Claudio García Pintos, como el libro que vamos a publicar dentro de unos meses, que ¿cómo se llama? De un armenio. Alma volvió cuerpo. Porque los armenios a veces no usan los artículos. Y decía que su abuela decía, alma volvió cuerpo, no al cuerpo. Y así se va a llamar ese libro. Yo los invito no solo a tener este libro de Paula López, sino a leerlo. Porque todas las enseñanzas que contiene este libro están en consonancia con lo que esos centros del saber, esos centros de iniciación antiquísimos, pregonaban, enseñaban, un poco en voz baja, para que el que pueda entender, que entienda. Gracias, Paula. Gracias, Sebastián. Yo creo que todos tenemos esa capacidad de entender. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a vivir en una vida automática, robótica, en donde no nos detenemos a pensar, en donde no nos detenemos a reflexionar sobre lo que está pasando en la vida de cada uno. Y es un poco como lo que decía Mafalda, ¿no? Ahora que estamos en el país de Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar. Si todos le decimos al mundo, paren, y paramos nuestro mundo, y nos bajamos y decimos, un momento, no solamente qué le pasa al mundo, sino qué me pasa a mí mientras el mundo gira. Porque muchas veces nos concentramos y ponemos los ojos en lo que está pasando afuera, en culpar y responsabilizar a los demás por nuestras infelicidades, por nuestras insatisfacciones. Y siempre buscamos esa justificación de por qué no soy feliz, de por qué tengo una vida perturbada, por qué tengo una vida insatisfecha, por qué tengo una vida triste, por qué tengo una vida ansiosa, porque tengo una vida en la que siempre estoy buscando esa justificación en los demás, en lo que los demás me hacen para yo justificar mi infelicidad. Y si nosotros nos detenemos y decimos, ok, ¿cuál es mi responsabilidad? Y ayer en la entrevista que me hicieron en la radio, en Radio Millennium, yo decía que me gusta mucho utilizar la palabra empoderarnos, que es una palabra que está de moda, ¿no? Sobre todo para las mujeres. Nos dicen, mujeres, hay que empoderarnos. Y para mí el empoderamiento hace referencia a la renuncia absoluta a permanecer heridos. ¿Qué es empoderarnos? Es salir de la herida. Es mirar esa herida que cada uno de nosotros tiene de su infancia, de su adolescencia, de esos choques emocionales que hemos vivido en nuestra historia, que se quedan pegados de alguna manera, sangrando en nuestro interior. Y nosotros somos una legión o legiones de seres heridos que vamos por el mundo hiriendo a otros. ¿Y por qué? Porque no nos hemos sanado nosotros mismos. Si nuestros gobernantes no fueran seres heridos que actúan desde el ego, si los padres de familia no fueran seres heridos, si las parejas no fueran personas heridas, sino que todos hiciéramos como un hospital de campaña mundial para sanar nuestras heridas, y cada uno tuviera la responsabilidad de sanarse, de autoconocerse, de entender cuáles son sus heridas de su historia, para que desde esa sanación interior, desde esa sanación emocional, de la que yo tanto he aprovechado caminar de la mano de mi vida, de la mano de Claudio, la vida nos cambia. Y a mí, mucho de lo que cuento en el libro y muchos de mis relatos espirituales en el libro hacen referencia a que si nosotros nos sanamos a nosotros mismos y sanamos nuestra historia, podemos entonces convertir al mundo en un mundo más humano. Y eso inicia por nuestra sanación personal, y después la sanación de nuestras familias, y después la sanación de nuestras naciones, y ahí podemos entonces construir la sanación del mundo. Y podríamos de ese modo detener las guerras. Pero no podemos detener las guerras si en nuestras propias familias y relaciones personales tenemos corrientes subterráneas de hostilidad permanentemente. Y por eso la invitación es que excavemos en nuestro interior y encontremos ese diamante, al que yo llamo el diamante del alma. Algunos de ustedes sabrán que yo era joyera antes de convertirme en camillera de almas, y estudié diseño de joyas en Roma y tengo una maestría en diamantes. Y abandoné mi carrera como el monje que vendió su Ferrari, abandoné mi carrera como diseñadora de joyas experta en diamantes para
emprender ese camino hacia la excavación de mi propio interior y encontrar mi diamante para aprenderlo a pulir. Y una vez aprendí a través de diferentes metodologías en las que después investigué y me certifiqué, como la logoterapia de Viktor Frankl, luego el método de Harvard y luego el enneagrama, hice una fusión de esas 3 metodologías para poder acompañar a las personas con quienes trabajo y a las personas que asisto a través de mi coaching y de mi literatura a que excaven en su interior, encuentren su diamante y lo aprendan a pulir para que pueda brillar, porque todos tenemos adentro un diamante, pero no brilla porque muchas veces dejamos ese diamante en bruto y lleno de carbones, y si tenemos ese diamante en bruto, pues es muy difícil que pueda brillar. Bien, muy bien. Eso simplemente agregaría 2 cositas, ¿no? Cuando hablamos de la sanación, del alma, del mundo posible, que somos idealistas, porque la realidad es otra, o naif, o ingenuos. De todas maneras, para ser realista hay que tener corazón idealista. Para poder llevar a algo a la realidad, hay que tener corazón idealista, creer lo posible. De estas cosas que estamos hablando, que a veces suenan bonitas, pero pensamos que son irrealizables. Solo la cuestión es intentarlo. Como decía Sebastián, también como decía ahora Paula, yo recuerdo, ya que lo hemos nombrado, a Viktor Frankl, que él solía utilizar un pensamiento muy pequeño, muy breve, pero muy apelativo, de un sabio que se llama Hillel, un sabio del hasidismo, de la tradición judía más ortodoxa. Hillel el sabio. Y él decía, si no lo hago yo, ¿quién? Si no lo hago ahora, ¿cuándo? Y si vivo solo pensando en mí, ¿quién soy? Breve pero muy apelativo, ¿verdad? Y creo que todo esto que estamos compartiendo nos compromete a todos, como lo planteaba Hillel. Que alguien haga algo da por resultado que nadie hace nada, porque nadie se siente el alguien que tiene algo por hacer. Si no lo hago yo, ¿quién? Un día no, ahora, sino cuándo. Y si solo miro mi ombligo y pienso en mí, ¿quién soy? Esa es la decisión fundamental. ¿Quién quiero ser? Hablamos del sentido, decía Paula que alma y sentido para ella es lo mismo. Frankl decía que el espíritu, él no lo llamaba espíritu tampoco, nous, pero digamos, es el órgano del sentido. El alma es el que puede captar el sentido de la vida. Y esto él lo decía estando en Auschwitz, no después de Auschwitz, estando dentro de Auschwitz. Él decía, a pesar de todo, la vida siempre tiene sentido. A pesar de todo. Bueno, esa expresión además es tomada del himno que los prisioneros habían escrito en Buchenwald, que son sus campos de Auschwitz. Entonces digo, me parece que el trabajo de Paula también es apelativo como el de Hillel. Mis respuestas al alma. Porque el alma espera algo de nosotros. Espera que cumplamos con algo que debe ser hecho.
con algo que debo hacerlo yo. Espera que le demos una respuesta. ¿Cuál es mi compromiso con este mundo? Pero en serio, hablábamos de Ucrania, la guerra, todos tenemos todavía muy próximo el recuerdo de la pandemia, ¿verdad? ¿Se acuerdan la pandemia? Primero lo vivimos con un espíritu épico. Vamos a salir todos juntos a ganarle al virus, vamos a darle batalla. Después nos cansamos ya de eso. Pasamos a una segunda etapa que vivimos la pandemia con un espíritu romántico. Los valores. Esto nos lleva a una nueva era de Acuario, una comunidad, todos juntos, buenos, solidarios. Y cuando vimos que cada uno se guardaba las vacunas para sí, no. Y tuvimos una actitud lúdica y empezamos a hacer chistes sobre la pandemia, el virus, los barbijos, ¿se acuerdan? Pero todos pensamos que el resultado iba a ser el crecimiento de la humanidad, porque un golpe así nunca pasó. Terminada la pandemia, ¿qué empezó? La guerra de Rusia y Ucrania. No son las cosas que pasan, por terribles que pueden, los que van a generar cambios. Somos nosotros los que tenemos que generar cambios, pase lo que pase, porque las cosas per se no generan cambios. Así. Y en ese ser cada uno una isla, cada uno un centro de, cada uno trabajar por esto mejor. Me acuerdo, termino con esto, no quiero aburrirlos, pero en el musical El Hombre de la Mancha, basado en el Quijote, hay una escena que me parece interesante. Momento en el cual Aldonza, o Dulcinea, como la llamaba el Quijote, atendía una posada y tenía muy mal carácter, muy mal trato con la gente, era hostil, agresiva. Bueno, era una muchacha joven en medio de borrachines que iban permanentemente a tomar a la taberna donde ella estaba. Pero el Quijote la convence, que sea amable, que trate bien a la gente. Y se va a una de sus desventuras. Vienen unos borrachines y Aldonza los trata amablemente. Estos hombres confunden la amabilidad de Aldonza y se abalanzan sobre ella. Ella saca toda su furia, que no le faltaba carácter, y le da una paliza terrible, lo saca a los borrachines a patadas de la taberna y se queda muy enojada. Pero no con ellos. Se queda enojada con el Quijote por haberla convencido de actuar de esa manera. Este tipo es un idiota. Cuando vuelve el Quijote, lo increpa. Y le dice, ¿pero por qué haces todo lo que haces? ¿No te das cuenta que el mundo es un estiércolero y que todos nosotros somos como gusanos revolcándonos en el estiércol? ¿No te das cuenta que ese es el mundo? ¿Por qué haces todo lo que haces? Piensen ustedes todo lo que hacía el Quijote. Y el Quijote piensa y le dice, todo lo que hago es para dejar una pizca de nobleza en este mundo. Wow. No cambiar el mundo, dejar una pizca de nobleza. Todo lo que hago es para eso. Trabajos como el que presenta Paula
significa para nosotros como la voz del Quijote. Vamos a entenderlo, para después no enojarnos con el trabajo de Paula, como se enojó Aldonza con el Quijote. Leí tu libro, Paula, no solo lo tengo, me convenciste, salí ahí. El propósito es, ni más ni menos, que dejemos una pizca de nobleza. Eso es el tema. Una pizca, 2, 3 pizcas, 6 pizcas, 9. Ya un montoncito de nobleza. Creo que de eso se trata vivir. Para eso estamos acá. Para que cuando yo me vaya de este mundo haya podido dejar mi pizca de nobleza en la idea de que sea mejor cuando yo me vaya a lo que era el mundo cuando yo llegué. Se trata de eso. Todo lo otro se gana y se pierde. Como decía mi madre, ¿no? La mortaja no tiene bolsillos. O como decía Franklin, llegué a este mundo siendo Víctor Emil Franklin y me voy a ir de este mundo siendo Víctor Emil Franklin. No quiero que pongan en mi lápida doctor, profesor, nada de eso. Entonces digo, por las dudas, después de leer el libro de Paula, cuando salgan con el mundo, no les pase lo que les pasó a Aldonza. No se enojen con Paula y su libro. Entiendan que el tema no es y cambiamos el mundo. Dejemos una pizca de nobleza. De eso se trata. Y ahí vamos a cumplir con el propósito, ¿verdad? Quisiera rescatar una palabra que has utilizado mucho en nuestras conversaciones y es el revolcarnos. Muchas veces nos quedamos nosotros como víctimas revolcándonos en el dolor. Y todos estamos cansados del camino, todos estamos sedientos de esa paz espiritual que muchas veces no encontramos. Y después de la pandemia biológica que todos vivimos y que sobrevivimos porque estamos acá, quedó la pandemia espiritual. Y esa pandemia espiritual es ese desasosiego, ese vacío que todavía muchos atraviesan y que todavía muchos tienen. Y a través de Claudio y de la logoterapia y de todo lo que estudio e investigo sobre el sufrimiento, hay algo que quisiera rescatar y es que la invitación es a que no nos quedemos revolcándonos en el dolor, sino que aprendamos a atravesar ese dolor. Atraviesa tus miedos, sigue atravesando tus miedos, y si en ese camino de atravesar los miedos seguimos con miedo, sigue caminando, sigue atravesando, porque en algún momento aparece la luz y aparece la calma. Lo que no podemos es quedarnos revolcándonos en el dolor. Si nosotros tenemos esa valentía, y solo se necesita valentía, coraje, fe, esperanza, y ese es el equipaje emocional que empacamos para el viaje, y atravesamos el camino de los miedos, nunca está más oscuro que antes de amanecer. Y ahí podemos encontrar dos tipos de sufrimientos, ¿no? El sufrimiento vacío o el sufrimiento con sentido. Cuando tenemos ese sufrimiento vacío es cuando nos convertimos en víctimas y nos quejamos eternamente, ¿no? ¿Quién no ha encontrado esa persona que siempre nos encontramos un año, después al siguiente año, después 2 años más tarde, después 5 años más tarde, en que es simplemente un bulto de quejas y de quejas y de quejas, y no superan esa queja y siempre se están quejando? Si nosotros le encontramos un sentido a eso que nosotros vivimos y encontramos un para qué y un aprendizaje a través de lo que estamos viviendo, en ese momento convertimos ese sufrimiento en un sufrimiento fértil, en un sufrimiento que nos da el sentido a lo que hemos vivido. Y en el momento que nosotros aprendemos lo que ese sufrimiento o esa persona o esa situación nos enseña, en ese momento nosotros entonces ya habremos hecho nuestra maestría espiritual, y es como la universidad. Vamos haciendo cursos y vamos superando cursos y vamos haciendo maestrías hasta que nos vamos graduando académicamente en la universidad de la vida. Y en la espiritualidad es así.
vamos a tener que hacer cursos y vamos a tener que ir superando esos cursos hasta que nos graduamos en la universidad espiritual, en esa academia espiritual y en esa maestría que supone el atravesar el dolor, el atravesar el miedo y no quedarnos revolcándonos en él. Gracias, Paula. Bueno, no quiero dejar de decirles que el libro hacia fin de abril, quizás antes, va a estar en todo el país, en Geniel, de todo el país, y va a estar también en todo Uruguay. Así que esta botella al mar, ¿no?, para todos los náufragos que somos, ¿no?, que sea bien recibida. Botella al mar es otra editorial, nosotros somos Galáctica Ediciones, que quede claro por las dudas. Y citaba tan bellamente al Quijote, Claudio. El Quijote, yo recuerdo dos frases siempre. Una, cuando todos se reían de él y él exclamó: yo sé quién soy. Y otra, si no acabé grandes cosas, morí por acometerlas. Porque la intención es más importante que todo. Y es invisible. Y es invisible. León Blois decía: el que le da a un pobre una moneda sin amor, esa moneda cae en la palma del mendigo. Orada la palma del mendigo, cae a tierra, orada la tierra, cae a las estrellas, orada las estrellas, cae en la mano de Dios y orada la mano de Dios. El que da sin amor una moneda al pobre, la intención es más importante que todo. El éxito es una consecuencia casi azarosa, les diría. Un malentendido, decía Rilke. Y la queja, esta de la que habla tanto Paulita López, la ilustra también muy bien un cuento zen, en donde hay un pobre diciendo: tengo sed, y pasa un buen samaritano y va corriendo y le busca agua. Era de mañana y este hombre no había tomado nada y le da de beber. Horas más tarde, este mismo buen samaritano pasa por donde estaba el mendigo y el mendigo gemía: ¡qué sed he tenido! ¡Qué sed que he tenido! Estaba varado en el dolor y en la queja. Paula, ya te volvés a Bogotá y después a Madrid, donde estás residiendo. Paula vino con su madre y con su hija, Verónica, con su mamá, Pum Pum, perdón que te llame así, pero así es famosa en Colombia, porque fue una famosa política. Pum Pum, levanta la mano, así te ven. Es famosísima, famosísima. Hasta hay una bodega que dice en los barriles Pum Pum. Claro, era una luchadora por la verdad y así se la conoce. Gracias por estar acá y por acompañarla, Paulita. No quién soy yo para agradecer, pero felices en todo caso de que estén acá, porque ya hemos disfrutado buenos momentos en Bogotá, donde nos han recibido con tanto amor. Paula, gracias por elegir Galáctica Ediciones, por estar en este templo de libros, en esta isla, donde ustedes saben que donde hubo tanto espíritu y pensamiento, queda algo sagrado en el aire. Uno puede respirarlo o no respirarlo, pero en este templo del saber hay un aire sacro, si ustedes quieren, que uno puede respirar, inspirar para inspirarse. Bueno, que no solo obtengan, sino que lean con gusto y regocijo, gratitud y placer el excelente libro de Paula López. Gracias, Claudio García Pintos. Gracias a ustedes. Y gracias a todos ustedes. El libro se puede obtener para leer en la planta baja. Gracias. Muchas gracias. Hemos dejado la semilla del amor y la gratitud a ustedes y al Ateneo, porque es un honor saber que es el templo del saber. Gracias, Fufu. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Y a vos también. Gracias. Un aplauso, Fufu.